Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Estamos predicando esta serie sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y hemos hablado acerca de la importancia de que este mensaje se entienda que este mensaje nos alcanza a nosotros también, porque es un tema para la iglesia, las 7 iglesias de Asia de aquel entonces, pero también tiene pertenencia para nosotros hoy en día como iglesia. Entonces ya hemos predicado el mensaje a Éfeso, que tiene que ver con la iglesia descarriada. Éfeso fue la iglesia en donde Cristo se presentó diciendo que Él está en control de la iglesia y que Él está en medio de la iglesia, y le dice a la iglesia: te alabo porque eres una iglesia muy trabajadora, muy atenta, muy involucrada, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia grande, creciente, con muchas posibilidades, con muchos problemas, mucha actividad, como esta. Tenía programas que da miedo, actividades, salidas, viajes, retiros, comidas y etcétera, deportes. Pero dice que esa iglesia había dejado su primer amor. La gente ya no era como al principio. Y usted recuerda que el primer amor, el sentimental de pareja y el cristiano cuando usted llega a la iglesia, el primer amor es muy notorio, pues, ¿no? Cuando uno recién se convierte, se anima, quiere hacer de todo, quiere estudiar, participar, ir, dar, hacer. Porque ese es el primer amor. Lo mismo que pasa cuando una pareja se conoce, ¿no? El primer amor. Primer amor. O sea, los arranques, los inicios, el romanticismo, la cosa, pues ya luego se casan, pasan los años y el primer amor ya deja de ser primer amor, ¿ya? Lo mismo en la vida cristiana, cuando la gente viene a la iglesia, quiere hacer de todo, está dispuesta, se sacrifica, pero ya cuando pasa el tiempo, ya la gente se vuelve un poco más, cumplidora. La gente viene a servir, participa, da, pero el amor, la calidez del principio ya no es la misma. Ya cuando usted llega a la iglesia, sonríe y saluda a todos. Con el tiempo va viniendo unas diferencias, se conoce a la gente, ya usted sabe quién pone cara, quién hace cara, ya usted se da el lujo de poner cara también. Y entonces la iglesia vive esas cosas. Y eso se llama perder el primer amor. Al principio, cuando usted llega a la iglesia, usted dice: pastor, quiero servir. Cuando pasa el tiempo hay que rogarle para que sirva. Entonces, eso es el primer amor, cuando se pierde. Al principio usted no se pierde una. Cuando pasan los tiempos, aparece cuando puede. Entonces, cosas como esa es haber perdido el primer amor. Y el mensaje a Éfeso es que el Señor la llama al arrepentimiento y que regrese a ese primer amor. Que sea fiel en la verdad y le hace una promesa: si vencieres te daré la vida eterna. Si perseveras no te corto, si no perseveras te corto. Ese es el mensaje a Éfeso que vimos hace 2 semanas. La semana pasada escuchábamos el mensaje a Esmirna. El mensaje a Esmirna tiene que ver con la iglesia perseguida. Cristo se presenta como el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió. Yo estoy en control, le dice Cristo a la iglesia de Esmirna. Y la elogia por su fidelidad en medio de la pobreza y de la persecución. Es decir, esta era una iglesia que aun cuando tenía problemas, estaba fiel ahí. A veces la iglesia de hoy, ¿quién es la iglesia? Nosotros. A veces la iglesia de hoy, cuando tiene problemas, se afloja, se va, se desanima, se enfría, se desconecta. Solo cuando está bien, ahí viene. Pero cuando ya no está bien, la crisis, la prueba viene, entonces se enfrían, se desaniman, se desaparecen. Y eso es un tema que a esta iglesia el Señor le aplaudió. Ha sido fiel en medio de la pobreza y de la persecución, lo cual es difícil, ¿no? Y le hace una advertencia: la tribulación va a seguir. Va a haber tribulación siempre.
Que la tribulación no se va a ir, la iglesia va a sufrir tribulación. Y ahí explicábamos algunos temas, ¿no? Y le dice también una promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y entonces ese fue el mensaje de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue fiel en medio de la persecución. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo representa a la congregación que mantenía su testimonio en medio del paganismo, pero que empezó a ceder terreno a la práctica dogmática y empezó a dejar entrar errores doctrinales en la iglesia. Esa es la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad idolátrica, una ciudad donde reinaba la idolatría. Era el centro del culto imperial de los dioses, a Zeus, Esculapio y algunos otros dioses. Y era una iglesia asentada en medio de un ambiente religioso filosófico, y los cristianos enfrentaban la tentación de adaptarse al mundo para evitar la persecución, lo cual la iglesia de hoy también hace para evitar la discriminación. Si usted está en un grupo y no participa, te ponen la ley del hielo, te sacan, no te invitan y terminas excluido del grupo. ¿Qué hace uno para mantenerse en un grupo? Participa, cede. Entonces, ese es el problema de esta iglesia. Una iglesia que le dio apertura y se adaptó al mundo, aun cuando estaba cumpliendo y tenía su fidelidad. Así hoy muchos creyentes viven en sociedades donde el pecado se ha normalizado y las doctrinas se relativizan. Entonces la pregunta es: ¿seguiremos siendo fieles a Cristo aun cuando la verdad bíblica ya no sea popular? Es decir, la Biblia está sosteniendo muchas verdades y dogmas, que hoy hasta la ley norma leyes. Y hay leyes que se van en contra de la Biblia. ¿Qué va a pasar cuando aún la ley desacredita la Biblia? Entonces estamos en un problema serio como iglesia hoy. Y eso le pasó a esta iglesia en Pérgamo. Y son 5 ideas que quiero hablar en esta mañana. La primera es que, yendo al texto de Apocalipsis 2, 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Entonces Cristo se presenta como el que está escribiendo y se presenta como el que tiene una espada aguda de 2 filos. Hasta ahí. ¿Con qué se presenta? Con una espada aguda de 2 filos. O sea, generalmente el machete tiene filo por un lado, pero no por el otro. Esta espada tiene 2 filos. La presentación de Cristo entonces viene como juez y defensor, porque la espada simboliza la palabra de Dios. Porque la espada, dice Hebreos 4:12, discierne los pensamientos y corrige los errores y separa lo verdadero de lo falso. La palabra es la que nos hace llevar a ese nivel de buscar lo correcto. Así que teológicamente, Cristo es el logos divino que habla con autoridad sobre la iglesia. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eclesiológicamente, la iglesia no se gobierna por la cultura ni por la mayoría, sino por la palabra de Dios que sale de la boca del Señor por el mensaje. Por eso es que las cosas, la vivencia de la iglesia muchas veces puede ser decidida por el común de la cultura. Es que aquí las iglesias hacen esto, hagamos esto. Y no es por la cultura. O también puede ser por las tradiciones. Es que esta es una bonita tradición que hay que sostener y mantener. Así que la iglesia no debe ser dirigida ni por la cultura ni por las tradiciones. Tiene que ser dirigida por la palabra. Entonces quizás ese ha sido un poco un sacudón de algunos tiempos donde luchamos con sostener las tradiciones o ajustarnos a la cultura. Y eso no está bien, porque quien debe regir la marcha de la iglesia es la palabra.
Y ahí entramos en varias cosas que terminamos al final hablando de un sincretismo, mezcla de prácticas dentro de la iglesia. Y hay una aplicación congregacional, no basta tener programas y tradiciones, los cuales tenemos. Debemos ser una iglesia sometida a la palabra, buscando que sea la palabra la que nos dirija a mantener esta propuesta. Esta es nuestra iglesia como tal. Y el dogma es que la iglesia vive la dirección de la palabra, no la cultura ni las tradiciones. Porque la tradición puede nacer con un buen sentido, pero puede que la tradición ya no tenga sentido. O puede que la cultura esté marcando y todas las iglesias empiezan a hacer algo. Y de pronto no tenemos que ir a lo que todos hacen. Cuando la cultura y la tradición se meten en la iglesia y envuelven a la iglesia al punto de alejarla de la visión de la Escritura, ahí viene el problema. Los errores doctrinales entran en la vida de la iglesia. Y ese era un problema en esta iglesia. Es más o menos comparándolo a lo que los soldados romanos hacían en la batalla. Los soldados, bueno, todo soldado que va a una guerra tiene que ir con una espada. Nadie se va a una guerra sin espada. O sea, ¿qué va a una guerra sin espada? Había una película de un hombre que fue a la guerra y que no quería matar. Es un tema interesante, ¿no? Pero bueno, no viene el caso acá porque acá era que todo soldado romano que iba a la guerra tenía que tener una espada. Y tenía que estar dispuesto a usarla. Ahora, no cabe la idea que un cristiano esté en la guerra sin la espada. Y nosotros estamos en una guerra espiritual. ¿Y dónde están sus espadas? Ahora, yo recuerdo cuando yo fui al ejército, los 3 primeros meses, inducción, instrucción formal, cómo marchar y el himno y los cantos, y eran 3 meses. Después los siguientes 3 meses eran ya cuando ya te investían, te entregaban el uniforme, luego te entregaban la vajilla, luego te entregaban el arma y te iban entregando todo. Y cada vez que te entregaban algo era un bautizo, ¿no? Era una paliza. Sí, apenas te entregaban el uniforme, nosotros contentísimos, el verde, el camuflaje, el deporte, zapatos y botas, una cosa increíble. Tienen 10 minutos para estar listos a correr. Y planchaditos corríamos toda la mañana y terminábamos sudados. Y uno decía como que ¿para qué tanta cosa? Y el palo de cada rato. Entonces, eso era, y ni que se diga cuando te dieron el fusil. Cuando te dan el fusil, te hacen una ceremonia, te dicen, recluta, a partir de ahora no te puedes despegar de esto. Y yo comía, dormía y andaba con el fusil por lo menos un mes. Desde que me lo entregaron. Y a uno le pierde el gozo a eso. Y se acostumbraba en la noche, en las cuadras, robarte el fusil. Te lo escondían. No se lo robaban como tal. Pero si tú amanecías sin tu fusil, era una cosa horrorosa. Se aplicaba lo que se llama el servicio especial. Que tú te tienes que presentar en la noche, armado y equipado, con una mochila que pesa como un quintal. Y esa era una hora de trote. Eso era el servicio especial. Y eso era, nadie quería eso. Entonces, todo el mundo tenía que tener su arma, la recibía, la aprendía a desarmar y armar. Y cada cierto tiempo, como que el último viernes del mes, había revisión. Y entonces uno iba y ponían una mesa ahí, y uno tenía que desarmar el arma, poner cada pieza ordenada, y después te contaban a armar. Y se le caían las piezas a uno, se confundía, los resortes volaban, y cada vez que pasaba algo, te motivaban. Entonces, ahí. Y yo decía, y nuestra arma, yo quisiera coger aquí así, pues, a la gente. Oye, el arma, y el manejo, y la limpieza, y el cuidado, ni siquiera traen, pues. No tienen, vienen, o sea, esto es una iglesia desarmada. ¿Qué hago yo? Y quisiera decirle, a ver, ¿dónde está tu Biblia? Así ve. Han de estar blanquitas, ni las hojas han de estar pegadas todavía. Revisión. ¿Dónde está su Biblia? Y si la está usando, pues. ¿Ya? Yo digo, vamos a abrir Ageo y han de buscar por Apocalipsis el libro. 10 años en la iglesia. No saben usar el arma.
Nosotros dormíamos con el fusil. Íbamos a comer con el fusil. Cualquier cosa, primero el fusil. Porque dependía nuestra vida en la guerra de esto. Entonces, ustedes, nosotros, no podemos dejar a un lado la Escritura. Tenemos que volvernos a la Escritura, porque cuando usted no se vuelve a la Escritura, la iglesia le abre puertas al error doctrinal, a las diferencias de criterios. Y hay muchas diferencias de criterios en la iglesia de hoy. La iglesia moderna tiene demasiada información que le viene, tiene demasiados lados, perfiles, y uno no sabe por dónde ir. Y cuando le plantean algo, ¿y eso se puede o no se puede? ¿Será o no será cierto? Cuando tenemos que volver a la Escritura. Se presenta entonces en Apocalipsis 2:12 el que tiene la espada aguda de 2 filos. En segundo lugar, el verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y sé dónde moras, y sé que donde moras, mora Satanás. Y nosotros estamos en una condición así. Nuestra ciudad está tomada por el diablo. Hay corrupción, hay paganismo, hay ocultismo, hay demasiadas cosas. El Señor sabe dónde está sentada nuestra ciudad y el Señor sabe que estamos en medio de una ciudad que el diablo controla. Hay un sistema idolátrico religioso que nos envuelve. Y en el caso de Pérgamo, por eso era llamada el trono de Satanás, porque había toda una idolatría que controlaba a la ciudad. Sin embargo, Cristo le reconoce a esta iglesia que tenía algunos creyentes fieles, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Había algunos que sí habían retenido la fe y que no habían negado el nombre del Señor, resalta el tema de Antipas. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parece que el sistema o la estructura religiosa hizo que lleven a la muerte a Antipas. Antipas es un mártir desconocido porque no se dice qué pasó con Antipas. No se conoce mucho del contexto bíblico. La tradición cristiana lo ubica aquí entre el siglo IV y V, pero sostiene que Antipas fue un obispo líder espiritual de Pérgamo durante el reinado de Domiciano o Nerón, pero fue martirizado por su fe y según el relato histórico de algunos sacerdotes paganos, acusaron a Antipas ante las autoridades romanas por predicar que los ídolos eran demonios. Pero Cristo lo llama mi testigo fiel. El mismo título o la misma frase que se le da a Cristo en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo el testigo fiel. El mismo término se le designa acá a este Antipas. Entonces Antipas fue considerado como un testigo fiel. Ahora, desglosando la palabra, anti es en contra de y pas es todos. Entonces, Antipas significa contra todos o que se resiste a todos. Entonces, Antipas era el que no se dejaba arrastrar ni por la cultura ni por la tradición. Se mantenía en el concepto bíblico. Y por eso lo mataron a Antipas. Pero el Señor lo elogia, lo resalta. Ahora, miren ustedes que quien haya sido este Antipas, si fue un obispo, tuvo que haber tenido una jerarquía, un ministerio, una congregación, etc. Pero no se resalta de él lo que hizo. Se resalta de él su testimonio. Ojo con esto.
Porque cuando el Señor nos vaya a evaluar a nosotros, no nos va a evaluar por la cantidad de ministerios que hemos desarrollado. Algunos están sobredesarrollados aquí, trabajan en varios ministerios. Pero no nos va a contar eso el Señor, porque dice aquí que Cristo lo elogia no por el tamaño del ministerio, ni por logros visibles, sino por su testimonio fiel. Es la fidelidad de Antipas que el Señor está recordando aquí. Y yo no creo que haya sido una persona menor. Debe haber sido un protagonista. Pero para el Señor es importante más la fidelidad que el cumplimiento de un ministerio. Porque puede haber gente que esté cumpliendo el ministerio, como dije la semana pasada, o que solo viene a cumplir el ministerio y no está siendo fiel al Señor. Esa fue una cosa que también señalé la semana pasada. Hay gente que viene a la iglesia, o líderes que solo vienen cuando toca servir, y de ahí no vienen. Entonces, tiene que venir, el mensaje es el testimonio fiel. El servicio está bien, pero el Señor va a pesar es la fidelidad a Él, más que el servicio. El servicio es importante, es necesario. Entonces, la verdadera fidelidad no se mide por la comodidad o lo que uno haga, sino por la convicción y cómo uno mantiene esa cultura de aceptar lo que Dios está diciendo y no lo que la tradición o la cultura está queriendo imponer. Tenemos que luchar ahí. ¿Por qué esto es un problema? Porque se supone que estamos dentro de la iglesia con líderes. ¿Qué pasa si en el líder se infiltra un error doctrinal? ¿Qué pasa si en la alabanza se infiltra el tema de una falsa doctrina? Vamos a cantar un error y vamos a ser llevados a un error. ¿Qué pasa si el error doctrinal se filtra en un maestro de escuela dominical? Le va a enseñar a los niños un error. Entonces tenemos que cuidar nuestro sentir. Y más allá del servicio es la fidelidad, el negarse al paganismo. Y vivimos en una cultura muy pagana, muy sincretista. Muchas cosas se han mezclado. Así que es importante que como iglesia mantengamos nuestra esencia como un faro. El faro tiene que alumbrar más cuando hay tormenta. Porque cuando hay tormenta es que se necesita precisamente la luz. Es decir, cuando hay problema es que la iglesia más tiene que brillar. Suele ser que la iglesia moderna cuando hay problema se apaga. Es al revés. Cuando hay problema es cuando más debemos brillar. Porque ahí es donde debe primar la luz. Así que ese es el elogio. Se negaron al paganismo. Se mantuvieron fiel. Entonces, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre, no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Es una iglesia que se mantuvo y no se dejó contaminar por el paganismo. Pero, dice el verso 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, tengo unas pocas cosas contra ti. Y se la señala, ¿no? La represión divina señala el compromiso doctrinal y moral. Balaam era un profeta, era un hombre de Dios, que Dios lo había bendecido, pero que podía bendecir y maldecir en nombre de Dios. Y entonces Balac lo llama y le dice, yo voy a pelear contra Israel, quiero que vengas y maldigas a Israel para que yo le pueda ganar. Y Balaam es el que pasa esa historia, donde lo llaman para maldecir y él se resiste, consulta con Dios, no vaya, pero a pesar de eso después va y es de que se va en una burra y finalmente la burra entendió y él no entendió. Y hay toda una historia ahí. Pero esta doctrina, mire que usa la palabra doctrina.
Pero tengo unas cosas contra ti, que retienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Se hizo una forma de pensar lo de Balaam. Se hizo una forma de pensar que uno puede maldecir en nombre de Dios. Y puede que eso pase en alguna manera en la iglesia, que alguien pueda y diga, Señor, a este no lo bendigas, o Señor, a este castígalo. Puede pasar. Y como somos espirituales, puede que nosotros con esa espiritualidad lo hagamos. Eso puede pasar si perdemos el control. Eso puede pasar si somos tocados. Seguramente puede pasar. Del mismo modo, los nicolaitas promovían la falsa libertad cristiana. Justificaban el pecado bajo el argumento de la gracia. Entonces, tengo estas pocas cosas contra ti, que retienes a los de Balaam, doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas. Y ambos eran un problema en la iglesia que había llegado por la práctica de hombres de Dios. Balaam era un hombre de Dios, pero finalmente hizo una cultura, hizo una costumbre y se hizo doctrina, el que se pueda maldecir. O sea, lo que está diciendo aquí, que lo que hizo Balaam, que fue llamado para maldecir y que fue tentado, nos pasa a nosotros. Y lo de los nicolaitas también. Los nicolaitas, hay algunos comentaristas serios que dicen que los nicolaitas nacieron del Nicolás, que está señalado en Hechos 6, uno de los diáconos. Entonces, de un diácono nació la doctrina de los nicolaitas, que estos querían buscar una libertad cristiana que justificaba el pecado. Y algunos también dicen que estos nicolaitas son los que promueven el tema del San Nicolás de diciembre. Entonces, por ahí van algunas cosas que el paganismo encierra y que se mete facilito en la vida de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Mira dónde terminamos. Próxima semana voy a hablar de algunas cosas de esas. Voy a continuar este sermón la próxima semana. Entonces, teológicamente, esto refleja el inicio de un sincretismo religioso, unir lo santo con lo profano. Es un problema. Congregacionalmente se trata de una iglesia mundana, buscar agradar a Dios y al mismo tiempo al mundo. O sea, tenemos que cuidarnos porque si no estamos firmes, el paganismo se mete en la iglesia, se mete en nosotros y nos volvemos practicantes de culturas o costumbres paganas. Y es muy fácil eso hoy en día. El Halloween, por ejemplo, sin duda es una de las expresiones más visibles del sincretismo religioso y de la contaminación cultural que enfrenta la iglesia moderna. Lo voy a explicar el próximo domingo. Recuerde que Santiago 4:4 dice, cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que hay una advertencia pastoral. Tolerar el error por amor a la unidad es un autoengaño. Tolerar el error por amor a la unidad es un autoengaño. Cristo no aprueba la tolerancia al pecado de la iglesia. Entonces, cuando un hermano se acerca a usted y le dice algo que no está bien, de acuerdo a la Biblia, ¿qué tenemos que decirle? Que no está bien, que es pecado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con miras de guardar la unidad, de que no se resienta, de que no se vaya? Le sobrellevamos, entre comillas, le solapamos y lo aceptamos. Y que decirle a las personas, esto no está bien, esto es pagano y esto no está aceptado por Dios. Pero hemos jugado con eso, hemos mediado con esto porque es parte de nuestra esencia como iglesia moderna que tiene apertura a todo el mundo. Entonces ahí están unos valores que tenemos que entender y que tenemos que ajustar, porque el Señor dice, alabo que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, esto no está bien, esto que han hecho no está bien. Y hay que tomarlo en cuenta. Así que no debemos tolerar el error por la unidad, porque eso es autoengaño. Hay que confrontar el error y el pecado y hablar las cosas claras. La próxima semana vamos a hablar de prácticas paganas y el sincretismo religioso de la iglesia de hoy. Vamos a hablar un poco de las prácticas paganas modernas dentro de la iglesia. Algunas formas actuales del sincretismo religioso.
y el llamado que Dios nos hace para resistir el sincretismo. Eso vamos a hacerlo como continuación de este sermón la próxima semana. Ahora regreso. El tema de las prácticas de doctrinas erróneas es como que si usted le pone una gota de veneno en un vaso de agua. ¿Se tomaría un vaso de agua con una gota de veneno? No, pero solo es una gota, nada. Así es el error doctrinal. O sea, si entra, daña. Si entra, daña y puede estar entrando. Por eso el Señor le dice, tengo contra ti estas cosas. Hay que cuidar estas dos cosas. Ahora, en cuarto lugar, le hace una exhortación. Le dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Con la espada en mi boca. Entonces, el llamado urgente es a arrepentirnos. Este no es un arrepentimiento para salvación. Nadie se va a arrepentir para aceptar a Cristo aquí. Es un arrepentimiento por haber dejado que entre a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Es un llamado para que se arrepientan de haber dejado entrar al corazón prácticas paganas. Este es el punto. Hay que arrepentirnos de haber dejado entrar al corazón prácticas paganas. En este caso era la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. En nuestro caso, Halloween y algunas otras cosas, el culto a los muertos. Esas dos cosas voy a hablar la próxima semana con ocasión de que vamos a esas fechas. Así que este es un llamado urgente. Cristo no amenaza, advierte. El enfoque es diferente. Cuando te amenazan estás contra la pared, pero cuando te advierten tú decides. Es una advertencia. Está la cosa planteada, usted es el que decide si se alinea con Dios o si no se alinea con Dios. Cuando la amenaza viene, tiene que hacerlo sí o sí, porque hay una amenaza ahí, pero no es amenaza, es una advertencia. Por lo tanto, arrepiéntete, dice. El arrepentimiento implica un cambio o un cambio de pensamiento y de dirección. Entonces, la iglesia debe reformarse continuamente. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La iglesia debe entender, conocer, y si la iglesia ha incurrido en prácticas paganas, si no le queda claro prácticas paganas, la próxima semana voy a dedicarme un sermón para esas prácticas paganas. Si la iglesia ha incurrido, tiene que arrepentirse, porque dice aquí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces Dios siempre es el Dios del perdón, Dios de la oportunidad. Si usted ha practicado el paganismo o de alguna manera se ha metido en usted por la práctica, hay que arrepentirse, hay que buscar salir del error. Eso lo dice Tito 1:9, aquí mismo una página más adelante, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Los líderes deben corregir el error con humildad, pero con firmeza. O sea, hay que decirle a la gente. Si la gente está ocupada por una tradición o por una cultura, hay que decirle, hermano, no es así. La Biblia dice otra cosa, no es así, no debe ir por ahí. Y cristológicamente, Cristo pelea contra el error dentro de su iglesia. Cristo no es un enemigo externo, está desde adentro. Cristo está, porque yo te conozco, dice Cristo. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. El Señor sabe quiénes somos nosotros, sabe lo que estamos pensando, sabe que ponemos en juego, por falta de criterio dogmático, la práctica de algunas cosas en nuestra vida. El Señor sabe cómo usted está pensando, si tiene firmeza o si no tiene firmeza en su forma de vida, y si se abre o se cierra al paganismo. El Señor sabe. Y el Señor sabe que si usted en esa práctica, usted debe arrepentirse. Es como un médico. Usted va al médico y lo primero que el médico nota es una infección. El médico no puede
desatenderse de la atención, de la infección. Tiene que atender la infección. Tiene que tratarla cuanto antes, porque el cuerpo se va a enfermar. Muchas veces me han dicho, primero cortemos la infección y luego seguimos el resto. Porque eso hay que atender enseguida. El cuerpo de Cristo es lo mismo. Cuando usted se desalinea, Dios tiene que intervenir y disciplinarlo a través de pruebas, porque el Señor permite las pruebas para sanarnos. Entonces tenemos que buscar estar sanos. Tenemos que buscar estar sanos para poder servir a otros. No podemos contaminarnos, no podemos permitir que los errores doctrinales vengan, porque el paganismo está esperando el error doctrinal para entrar. Eso es importante. No podemos aceptar el paganismo como tal. Y finalmente hay una promesa. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, estas son promesas, son símbolos de comunión y de aceptación divina. El maná escondido que se habla aquí representa la satisfacción espiritual que usted puede vivir porque tiene a Cristo en el corazón. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él está ahí desde el principio y Él fue el que vino como el maná del cielo para nosotros. El creyente fiel no se debe alimentar de las corrientes del mundo, sino de la presencia de Dios. Y esto nos lleva otra vez a lo que dijimos la semana pasada. Hay que buscar la comunión. Hay que seguir con la espada, hay que seguir con la palabra. Si usted no tiene comunión y no lleva la espada, ¿qué tipo de cristiano puede ser? Imagínese usted a un soldado ecuatoriano. Está de verde, con botas, tiene un casco y tiene un fusil. Un soldado sin fusil y sin casco no está listo para la guerra. Ahora imagínese un cristiano. ¿Qué le ponemos al cristiano? Para que se vea como cristiano, ¿qué le ponemos? La Biblia. ¿Qué más le ponemos para que se vea como cristiano? El uniforme, el vestido. Pero si viene ahí medio desnudo o desnuda, ¿le decimos que es o no es cristiano? ¿Qué más le podemos poner como cristiano? Si sonríe con cara normal o hipócrita, también ahí se puede ver si es o no es. Y eso se nota, ¿no? Somos expertos en ver eso. ¿Qué más? Póngase en los escenarios, un soldado bien puesto, da clarito. El porte militar lo dice. ¿Ya? Eso nos queda a nosotros porque pasamos un año cantando el himno todas las noches. Usted escucha el himno y yo solito me pongo recto. Y ya pasaron 30 años. No se le borra a uno eso. ¿Ya? Yo escucho el himno y se me pone la piel de gallina. Patriotismo, ¿qué será? Pero eso quedó metido en nosotros. Usted como cristiano, otra vez, su civismo espiritual, ¿dónde está? ¿Cuál es? Su dogmática, su fe, su firmeza. ¿Cómo está? Su porte de cristiano, se ve, se nota, el primer amor. Eso es lo que decía el mensaje de Éfeso. Se pierde, estamos cansados, todo nos fastidia, no podemos ni con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Entonces, ahí es donde viene el tema de el maná escondido, es la presencia de Cristo en nosotros. Si usted tiene a Cristo, Cristo te sostiene. Y esto no es solo al principio. Usted tiene que ser un cristiano toda la vida, pues. Normal, alegre, efusivo, buena gente, etc. Servidor siempre. No es que al principio y luego se apaga, que eso es lo común. Ahora la gente viene, sirve el primer, por eso le llaman el primer amor. Se pierde el primer amor, luego ya se afloja. Y es un problema de la iglesia hoy. Entonces le dice, le voy a dar el maná escondido, la presencia, la satisfacción espiritual de Cristo mismo en su vida. Y también dice una piedrecita blanca en el cual va a estar su nombre. En los juicios romanos significaba esta piedrita la absolución o aprobación. Si te daban una piedrita con tu nombre, estabas libre de alguna cosa o estabas probado por alguna cosa. Entonces, Cristo promete aceptación eterna y una nueva identidad, porque dice que nos va a dar un nombre nuevo, símbolo de victoria y redención. Por eso cantamos el himno, hay un nombre nuevo en la gloria.
Así que yo espero que su nombre esté escrito en una piedrita de esas. Yo espero que usted tenga su piedrita. Tendrá su piedrita. ¿Qué hacer para que tenga su piedrita? Aquí está escrito. Al que venciere, dice. ¿Qué cosa? El problema de Pérgamo. La falsa enseñanza, la falsa doctrina, la mezcla con el paganismo. De lo que tiene que arrepentirse. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. La presencia de Cristo estará ahí. Y 2, y una piedrecita blanca. Y en la piedrecita el nombre nuevo, el cual nadie conoce. ¿Tendrán su piedrecita ustedes? ¿Tendremos la piedrecita? Yo espero que sí. ¿Recibirán del maná escondido la presencia de Cristo? Yo espero que sí. Pero eso tiene que notarse tal cual el uniforme. Usted tiene que evidenciar que tiene a Cristo en su corazón. Y a veces no se evidencia. Ni en la cara, el gesto, el trato, ni en el porte, ni en lo que tiene que cargar. Entonces es un problema serio para la iglesia de hoy. Por eso le dice, arrepiéntete. Quien vence no solo evita la corrupción doctrinal, sino que disfruta de la intimidad con Cristo, el sustento espiritual y la aprobación del juez justo. Así que, hermanos, concluyo diciendo que Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, la justicia y la verdad. El Señor está juzgándonos con justicia y con verdad. ¿Cómo está su justicia? ¿Y cómo está su verdad? Él nos elogia. Hay algunos que no se han mezclado con el paganismo. Hay algunos que han mantenido la firmeza en la fe y no han cedido al error doctrinal. Porque cuando usted se mezcla con el paganismo, está diciendo, yo sí creo que esto puede ser y no puede ser. Y ahí entra el error doctrinal. Hay una reprensión. Toleraron las doctrinas de Balaam y los nicolaitas. O sea, aun cuando eran fieles en la fe y sostuvieron su testimonio, tenían prácticas paganas. O tenían prácticas sincretistas. Por eso que yo digo, aquí hay gente asistiendo, ofrendando, sirviendo, pero tienen prácticas paganas. Ahí sí quedó claro. La iglesia está bien, está viniendo, está alimentándose, está creciendo, está comprometida, está sirviendo. Y el Señor lo aplaude, pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay algunas prácticas metidas por ahí que son paganas, que son sincretistas, son una mezcla. Y la estamos viviendo. Y la exhortación, arrepiéntete. La exhortación, si no te arrepientes, no te daré el maná escondido y no tendré tu nombre en una piedrecita blanca, que significa o simboliza la eternidad con Dios. Hay un llamado al arrepentimiento y hay una promesa, el maná escondido en la presencia de Cristo y nuestro nombre escrito para la eternidad. Entonces, finalmente, Pérgamo nos enseña que no basta con resistir al enemigo externo. Hay que vencer el error interno, doctrinal, que a veces viene. La iglesia puede resistir la persecución, puede aún así morir espiritualmente si tolera la falsa enseñanza, la práctica o las prácticas paganas. La fidelidad doctrinal no es frialdad dogmática, sino amor genuino con Cristo. Así que hoy el Señor nos llama a revisar nuestras convicciones, nuestras enseñanzas y nuestras alianzas. Preguntas, ¿debemos o estamos cediendo al terreno de la filosofía del mundo? ¿Estamos mezclando la verdad con algunas conveniencias por ahí? La iglesia fiel no negocia su pureza, porque ama al que tiene la espada de 2 filos, justicia y verdad. Así que nuestra oración debe ser, hermanos, que esa espada de 2 filos purifique nuestra vida, que purifique a nuestra iglesia de todo error y compromiso con el mundo. Hoy ustedes tienen que decidir, hoy nosotros tenemos que decidir cuánto nos mezclamos o cuánto dejamos que el mundo se meta en nosotros. Y creo que la oración debe ser, Dios, danos ese discernimiento para mantenernos fieles a tu palabra y valentía para sostener el nombre del Señor, porque en medio de una sociedad que te presiona tanto para ceder con la sentencia de excluirte,
terminamos haciéndonos igual al mundo. Y ese es un problema de la iglesia hoy. Que podamos ser una iglesia firme, santa y fiel, que brille en medio del paganismo moderno. Es el llamado del Señor. Y no es fácil. Está cuesta arriba. Porque el paganismo está metido en todo. De hecho, el Señor lo dice aquí. Moras donde mora Satanás. El diablo tiene controlada la ciudad. Tiene controlado el país, el mundo. Y la iglesia tiene que ser luz ahí en medio. Y la tentación es ceder para convivir. Claro, el Señor dice, ustedes no son del mundo. Y claro, no somos, pero tenemos que estar en el mundo, siendo luz y sal. Lo cual es difícil y es riesgoso porque si no estamos firmes, entonces la tentación y el problema del paganismo se mete en nosotros. Puede haber cristianos muy serios, maduros, comprometidos, pero con pequeñas cosas viviendo en su vida como prácticas paganas. Arrepiéntanse o arrepintámonos y volvamos al Señor para que su presencia como maná escondido venga a nosotros y para que nuestro nombre esté escrito y podamos tener esa seguridad de la vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos.